Hola, bienvenidos al capítulo 2 de este tutorial magnífico de grupos de Lie. No magnífico porque yo lo haga fantástico, sino magnífico porque es que los grupos de Lie son, como ya veréis, maravillosos. Y además están presentes en la física teórica moderna, o sea que esto, digamos que nos va a acercar al entendimiento de muchas cosas que han ocurrido en los últimos 50 años prácticamente. Pero antes de seguir con el curso, quería deciros unas palabras rápidas de agradecimiento, porque yo me imaginaba pues que cuando pusiera el primer capítulo de grupos de Lie, pues yo que sé, que hubieran 50 visualizaciones, 100, yo que sé, 200 como mucho, pero no esperaba que hubieran 1000 y pico, así de un día para otro, y sobre todo pues el número de comentarios tan fabulosos y de tanto ánimo que me estáis dando, o sea que es una cosa fantástica. Así que esto hace que, bueno, ya lo sospechaba, porque el canal ha ido creciendo gracias a vosotros, lo cual os agradezco un montón. Ya sospechaba que hay un montón de gente como yo, pues que disfruta, bueno, pues disfruta con la física, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que disfruta haciendo surf. Bueno, pues nosotros también, aparte de poder o no disfrutar con el surf, o con la música, o con lo que sea, pues también disfrutamos de la física, ya que estamos reunidos. Por tanto, muchísimas gracias y haré todo lo que pueda o esté en mi mano pues para seguir enseñando lo que yo sé y que os pueda divertir. Y si aprendéis alguna cosilla, pues mejor que mejor. Así que muchas gracias, así que ya sin más preámbulos voy por el capítulo 2. Muy bien, lo primero que voy a hacer es borrar esto, ¿vale? Porque esto no lo sabemos. O sea, esto lo hemos hallado con el capítulo, o sea, con la manera 1 de hacerlo, pero con esta manera no tenemos ni idea, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que diría o dijo o hubiera dicho Lie, este señor? Pues lo que dice es, a ver, quiero hacer una rotación, muy bien. Quiero hacer una rotación, vamos a empezar por el ejemplo fácil, que es 2×2, ¿no? Y sobre todo para seguir un poco con las ideas simples. Por tanto, si yo quiero hacer una rotación, pues entonces sé que el vector x1, x2, pues quiero pasarlo a un señor x1', x2'. Y lo voy a hacer mediante una rotación, que será una matriz que no tengo ni la más remota idea de cuál es, multiplicada por el señor x1, x2. Recordemos que en esta manera 2 no tenemos ni idea de lo que vale la r, ¿vale? Y no sabemos trigonometría y no sabemos nada. O sea, vamos a enfocar el problema de otra manera, sin saber nada de lo que hemos hecho en el apartado 1. Vale. Entonces, vale, vamos a ver el tema invariante una magnitud, o sea, que deja invariante una magnitud. En una rotación, ¿qué es lo que se deja invariante? Vale, después de pensar un momento, estaremos de acuerdo que lo que deja invariante es la distancia que hay entre el punto original y el punto girado. Pues esta distancia de aquí y esta distancia de aquí son idénticas después de una rotación. Por lo tanto, esto es la magnitud invariante, la distancia que hay desde este punto al origen y desde este punto al origen. Vale. ¿Cómo se pone eso de forma matemática? Bueno, podemos ponerlo, por ejemplo, pues así. Esto es la distancia que hay desde el punto P al origen, esto de aquí, y luego la distancia que hay desde el punto rotado, o sea, el x1' y el x2', pues sería esto. Prima al cuadrado más x2' al cuadrado raíz. Y esto va a ser igual. Y como la cantidad que hay aquí dentro o es 0 o es mayor que 0, lo mismo que ocurre aquí, entonces podemos afirmar, para hacer la expresión más sencilla, que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a x1' al cuadrado más x2' al cuadrado, ¿vale? Por ser positivo. O sea que podemos eliminar las raíces y nos quedamos con esta expresión mucho más manejable sin raíces. Muy bien. Por lo tanto, si nosotros llamamos, por ejemplo, a esto, pues s al cuadrado, para indicar que es positivo, lo definimos así, esta será nuestra
magnitud invariante bajo rotaciones. Muy bien. Por lo tanto, ¿podemos, partiendo de esta magnitud invariante, saber qué propiedades tiene R? Pues sí, podemos saberlo. Vamos a hacer la versión, digamos, detallada, para que le cojamos el tranquillo, y luego pues hacemos la versión más moderna. La versión detallada sería decir, bueno, pues vamos a hacerlo explícitamente, que es x1', x2', pues será igual a r11, r12, r21, r22 multiplicado por x1, x2. Por lo tanto, r11, x1 más r12, x2, y por el otro lado, pues este por este y este por este, r21, x1 más r22, x2. Entonces sustituimos ahí, sustituimos tanto este señor como este señor, y tendremos, o sea, estoy empezando por la derecha, tendremos r11, x1 más r12, x2. Esto sería, digamos, la x1' al cuadrado, y ahora voy a poner x2' al cuadrado. Insisto que esto es la versión explícita total, para que no quede ningún lugar, ninguna duda de lo que estoy haciendo, pero esto no es la manera más chachi, ¿vale? Pero con tal de que se entienda, hacemos lo que sea. R21 x1 más R22 x2, y esto tiene que ser igual, porque si no, no es una rotación, igual a esto, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces, si desarrollamos esto, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado de este más el cuadrado de este más 2 veces 2, 1, 2, 2, x1, x2. Perfecto. Y como deseamos que todo esto tiene que ser igual a esto, ya vemos que, bueno, si sacamos factor común esto, veremos que hay r11 al cuadrado más r21 al cuadrado, factor común x1 al cuadrado, ¿vale? He cogido este señor y este señor, más, ahora vamos con este señor, sacamos factor común, uy, aquí me falta un cuadrado, perdón, r12 al cuadrado más r22 al cuadrado, x2, y vemos que aquí tenemos un 2, r11, r12 más r21, r22, x1, x2. Y esto, como tiene que ser igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, o sea, esto de aquí, vemos necesariamente que esto tiene que ser igual a 1, esto tiene que ser igual a 1, por cierto que hay un 2, este 2 de aquí. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque si aquí tenemos una manzana al cuadrado y aquí tenemos una manzana al cuadrado y aquí le acompaña un 1, pues lo que acompaña a esta manzana también tiene que ser igual a 1. Aquí tenemos una pera, aquí tenemos una pera, por tanto, y aquí tenemos un 1, pues lo que hay aquí tiene que ser igual a 1. Y como no tenemos manzanas por peras, pues esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué significan estas tres, digamos, ecuaciones? O sea, ¿o qué implican? Insisto que esta no es la manera de hacerlo como tiene que ser, Ahora vamos a hacer la versión simplificada de esto para que vayamos aprendiendo un poco a ir más rápidos. Un segundito, Tengo la matriz R1. O sea, perdón, R. Y ahora considero R transpuesta, la R transpuesta es R11, R12 y aquí R21, R22. O sea, veis lo que he hecho, ¿no?
O sea, he pasado esta fila a esta columna y esta fila a esta columna, o sea, la traspuesta. Muy bien. Si ahora multiplico R traspuesta por R, ¿qué es lo que va a dar? Lo hacemos en 3 segundos. Vale, esta sería la traspuesta, correcto, y la normal, R11, R12, R21, R22. Perfecto. Pues fijaos, este por este es este al cuadrado. Más este por este, que es R21 al cuadrado. ¿Vale? Esto sería lo que va aquí arriba. Aquí abajo tendremos R12 por R11 más R22 por R21. Entonces fijaos lo que va a dar aquí arriba. O sea, ahora podríamos seguir, pero ya fijaos. Tenemos 1, 1 y 2, 1 al cuadrado. Fijaos, 1, 1 y 2, 1 al cuadrado. Y esto va a dar 1. Por tanto, esto sabemos que necesariamente tiene que dar 1 porque es lo que hemos visto aquí. Y mirad, aquí tenemos 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1 y 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Por tanto, esto sabemos que va a dar 0. Si hacemos la misma historia, o sea, este por este más este por este, lo colocamos aquí, va a dar exactamente igual que esto, que va a ser un 0, porque así lo pedimos, para que se cumpla lo que queremos que se cumpla. Y si hacemos este por este más este por este, esto es exactamente igual que esto, que va, necesariamente es igual a 1. Por tanto, haciéndolo con todo lujo de detalles, vemos que la única manera que tenemos para que permanezca invariante esto es que R traspuesta por R sea igual a la identidad. Esto es exactamente lo mismo que habíamos visto en la forma 1. Y, claro, tal como os lo acabo de presentar, pues parece súper complicado. Pero ojo, necesito que veáis que esto parece complicado porque lo he hecho con todo lujo de detalles. Pero mirad cómo lo haría alguien un poco más diestro y utiliza un poco, digamos, de simplificación. Fijaos. Entonces, es que es importante, primero que veáis cómo hacerlo en plan aprendiz, y luego cómo lo haría alguien un poquito más entrado en técnica. Veamos. Nosotros definimos el señor X, el señor X como el señor X1, X2. Muy bien. Definimos el señor X' como X1', X2'. Muy bien. Y sabemos que el señor X' pues tiene que ser igual a la matriz R multiplicado por X. Muy bien. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es X traspuesto? Pues X traspuesto es cambiar lo que son filas por columnas. Aquí la única fila que hay aquí es, aquí es esta. Por lo tanto, esta fila pasa a ser una columna, esta fila pasa a ser una columna, y al final lo que tenemos es esto. X1, X2. Muy bien. Dicho esto, ¿qué es entonces X traspuesto por X? Veamos. X traspuesto es esto, X1, X2, y X normal y corriente es esta columna, X1, X2. ¿Y esto qué es? Pues es este por este y este por este. ¿Y no suena de algo esto? Pues claro, es lo que habíamos puesto hace un momento, la magnitud que permanece constante, ¿no? Lo que habíamos llamado de ese cuadrado. Y claro, ya os podéis imaginar que si hacemos X' traspuesto por la X sin transponer, pues esto haciendo la misma historia, pues va a dar lo mismo pero con primas. ¿Vale? ¿Por qué digo todo esto? Pues porque la condición esta de aquí, que no me equivoque, exacto, esta condición de aquí es lo mismo que decir esto, que X traspuesto por X tiene que ser lo mismo que X' traspuesto por X'. ¿Vale? Fijaos que no he puesto el vector porque he dicho, bueno, como no hay pérdida, porque si yo pongo aquí una X y no especifico que es un 1 y es un 2, me estoy refiriendo a esto,
que es el vector tal, ¿no? Y si pongo esto de aquí, pues me estoy refiriendo a este señor. ¿Cómo sé que esto es un vector, o sea, una matriz fila? Porque no he puesto aquí ni un 1 ni un 2. Luego no me estoy refiriendo a los componentes por separado, sino a todo el bloque. ¿Vale? Por lo tanto, o sea, fijaos un poco cómo funciona esto de la simplificación de la nomenclatura. ¿Vale? Es importante porque nos permite ir mucho más ágiles y rápidos. Si no, nos podemos volver locos. Muy bien. Perfecto. Entonces, fijaos lo maravilloso. Lo maravilloso es que si nosotros detectamos que lo que tiene que permanecer constante es esto, pues entonces fijaos que vamos a hacer el resultado que acabamos de obtener, el R traspuesto por R igual a la identidad, lo vamos a hacer de un plumazo sin tener que entrar en tanto detalle. Mirad, nosotros sabemos que el señor X', insisto que X' es este vector, ¿eh? Es una manera simplificada de ponerlo. Pues este señor será la matriz R multiplicado por el señor sin primar. Vamos a aplicar esto, vamos a ver un poco cómo hacer esto. Y aquí tenemos que, eso sí, recordar una propiedad de las matrices, que es que si tenemos una matriz A multiplicada por otra matriz B y queremos hacer la traspuesta de eso, hay un teorema que dice que para calcular la traspuesta del producto de dos matrices, primero se pone la última y después se pone la primera, o sea, se invierte el orden y se transpone. Esto es un teorema. No es muy difícil de demostrar, pero creeros que esto es un resultado que ya se sabe de las matrices. Muy bien. Por lo tanto, si yo quiero calcular a partir de esta expresión la traspuesta de esto, pues quiere decir que tengo que hacer la traspuesta de esto. Y aplicando esta regla, pues vemos, bueno, teorema, pues vemos que esto será X traspuesta, R traspuesta. Y como hay una... Exacto, y ya está, y no he dicho nada más. Perfecto. Ahora, vamos a coger este señor y los vamos a multiplicar, ¿vale? Esto para obtener esto. Entonces primero ponemos X' traspuesta es, bueno, lo pongo, X' traspuesta, y ahora vamos a poner X', y ahora vamos a sustituir lo que es esto, que fijaos que es esto de aquí. Por lo tanto, copio esto, y ahora voy a poner lo que es X', pero X' es Rx. Rx. Perfecto. Y esto, o sea, esto es justo lo de la derecha. Nosotros deseamos que sea igual a esto. O dicho de otra manera, estamos buscando transformaciones R que cumplan esto. Por lo tanto, nosotros imponemos que el resultado de hacer todo este rollo pues sea esto de aquí. Y claro, si uno mira, dices, bueno, pues entonces, claro, no hay más remedio que para que eso pase, en la multiplicación de R traspuesta por R, necesariamente tiene que ser igual a la identidad, porque si no, no se cumple. Porque si es igual a la identidad, pues la identidad por X se queda igual, y xt por X, pues es justo lo que obtenemos al final. De esta manera hemos encontrado esta relación, pues en un plis plas, ¿vale? O sea, por eso digo que es muy importante controlar un poco la nomenclatura, porque fijaos que si yo pongo esto, aquí no queda especificado de ninguna manera si estamos hablando de dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4. Yo podría haber dicho perfectamente que esto es un vector de x1 hasta x7 y que la matriz R es una matriz de 7 por 7. Y esto sería igualmente válido, porque no he tenido que entrar en las entrañas, por decirlo, ¿no? De alguna manera, en las componentes del vector. Bueno, espero que veáis que esto es altamente útil, muy útil, intentar bueno, pues verlo de esta forma un poco más sin índices también, ¿eh? Eso es importante, más que nada para ahorrar trabajo. Perfecto. Muy bien, voy a borrar. Muy bien, aquí he apuntado el resultado y ahora vamos con la idea que tuvo Lee en su momento, que es muy sencilla, como ya he dicho, y espectacular, súper potente y brillante. A ver, lo que Lee dijo básicamente es decir, oye,
hay que darse cuenta de que rotar un cierto ángulo θ es equivalente a rotar este mismo ángulo dividido en un montón de trozos, o sea, un ángulo muy pequeñito, n veces. Es decir, es lo mismo rotar, por ejemplo, por decir algo, 30 grados, que rotar 30 veces 1 grado. Ya está. O sea, esta es la frase que lo cambia todo. Esto es como decir que rotar 30 grados es lo mismo que rotar 1.000.000 de veces 30 grados entre 1.000.000. ¿Vale? Esto, que parece una idea, digamos, obvia y que parece que no lleve a ningún sitio, lo cambia todo. Porque si nosotros sabemos rotar un ángulo muy pequeño, para conseguir una rotación finita simplemente tenemos que aplicar esto pues las veces que haga falta. O sea, matemáticamente sería algo así como decir que rotar un ángulo θ es lo mismo que rotar un ángulo muy pequeñito un mogollón de veces. Y si queréis, pues que el límite cuando n tiende a infinito de una rotación de un ángulo finito entre un montón de veces elevado a un montón de veces, pues esto debería ser una rotación finita. Esta es la idea. Entonces, la ventaja, como digo, es que si nosotros sabemos un poco la pinta que tiene esto, pues entonces podemos, por ejemplo, si yo digo, a ver, rotar un ángulo infinitesimalmente pequeño no es muy parecido a no hacer nada. Efectivamente, en una primera instancia, si esto es un ángulo de 0,0000000000001, ostras, pues es casi como no hacer nada. Por lo tanto, esto se debe parecer a la identidad. Lo que pasa es que, claro, no es exactamente la identidad porque estamos rotando algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que es la identidad más algo, una matriz A desconocida, de forma que esta matriz A es pequeña. Claro, decir pequeña en matemáticas es como me puede venir un matemático y pegarme una hostia. O sea, decir, digamos, que una matriz es pequeña, pues lo podemos decir que es equivalente a decir que A, pues por ejemplo, si tiene aquí sus coeficientes, porque estamos hablando de el caso 2×2, de momento. Bueno, pues decir que A es pequeña significa que cada uno de estos coeficientes o estos números es muchísimo más pequeño que 1. ¿Vale? A esto le llamaremos pequeño. Otra manera de decir pequeño es que A al cuadrado es 0 directamente. Es decir, que es la típica aproximación que se hace en cálculo. Normalmente se define un número o una cantidad infinitesimal como aquella que elevada al cuadrado se puede despreciar. ¿Vale? Muy bien, por tanto, entonces nosotros lo que estamos diciendo de todo esto es que cualquier rotación pequeñísima, pues se parece un montón a la identidad más algo infinitesimal. Por lo tanto, para nosotros hacer una rotación finita, pues será hacer esta cantidad n veces, donde n es pues un número cada vez más grande. ¿Vale? Esto sería un poco la idea. Vamos a desarrollar un poco esta idea. Vamos a ver. Nosotros, vamos a poner aquí esto para que quede claro. Nosotros damos por hecho que una rotación finita, es decir, de un ángulo concreto normal, o sea, que no sea infinitesimal, se va a conseguir a partir de aplicar esta matriz n, donde n va a ser un número muy grande y a es una matriz infinitesimal, ¿vale? Esto es, digamos, lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos decir en primera instancia sobre esta matriz A? Bueno, en primera instancia lo que podemos decir es que, claro, si esta matriz está aquí dentro, sin hacerlo n veces,
es una pequeña rotación, pues debería cumplir lo que cumplen todas las rotaciones, que como hemos visto más arriba, pues todas las rotaciones cumplen que R traspuesta por R tiene que ser la identidad. Claro, en el caso este, como estamos diciendo que R, una rotación pequeñísima, es aproximadamente esto, pues la conclusión que sacamos es que aproximadamente RT, o sea, la identidad más A traspuesta por la identidad más A tal cual, tiene que ser aproximadamente la identidad, ¿vale? O sea, estoy, digamos, utilizando esta propiedad, la única propiedad que de momento tenemos para R, pues la estoy aplicando, he sustituido R aquí y tal. Y estoy hablando, en este caso, ahora mismo, del caso de una rotación infinitesimal, ¿vale? Cuando tenga aquí una n significa que estaré hablando de una rotación finita, no infinitesimal, o sea, de un ángulo normal, 30, 40, 27, 1,2, ¿vale? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, pues lo que podemos aprender es, por un lado, vamos a hacer primero la traspuesta. Recordad que la traspuesta de una suma es simplemente la suma de traspuestas. Por lo tanto, tenemos la traspuesta de la entidad, que se queda exactamente igual, más la traspuesta de A, multiplicado por I más A. Esto debería ser aproximadamente la identidad. Y veamos, I por I da I por A da A traspuesta por la identidad da A traspuesta, y luego fijaos que es A traspuesta por A, que es algo así como de orden A al cuadrado. Entonces hemos visto lo que os he dicho hace un momentito, que el A al cuadrado vamos a despreciarlo, porque estamos hablando de cantidades infinitesimales, por tanto esto lo despreciamos. Entonces vemos que aquí tenemos la identidad y aquí la identidad, por tanto se nos anula, y nos queda básicamente que esta matriz A desconocida, que no sabemos lo que es, cumple esto de aquí. Vale, o sea que A puede ser cualquier cosa, pero ojo, cualquier cosa que cumpla esto. Porque si esto no lo cumple, esto ya no lo cumple, y entonces ya no estamos hablando de una rotación propiamente dicha, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, ¿y esto qué narices es? ¿No? Bueno, esto es muy fácil de ver. O sea, esta es la definición de matriz antisimétrica. Antisimétrica. Veamos cómo podemos ver esto. En plan facilón. Si tengo una matriz, por ejemplo, A11, A12, A21, A22, yo sé que A traspuesta pues va a ser A11, A12, A21, A22. Si quiero que la suma de 0, pues entonces si sumo a esta gente va a ser, a ver, A1 más A1 es 2 veces A11. Ahora A12 más A21. Aquí tenemos A21 más A12, o sea, son estos dos señores. Y finalmente 2 A22, ¿vale? Esta es la suma de estas dos señoras, tal como pone aquí, y esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto tiene que ser igual a la matriz 0, 0, 0, 0. Y entonces vemos de aquí que para que se cumpla que esto dé 0, y para que se cumpla que esto dé 0, pues implica necesariamente que tanto el señor 1, 1 como el señor 2, 2 tiene que ser igual a 0, y como veis, esta ecuación y esta ecuación de aquí son la misma, porque aquí tenemos A1, 2 más A2, 1, tiene que ser 0. Pero fijaos que es la misma ecuación que aquí, porque tiene A1, 2 más A2, 1 igual a... Uy, perdón, me he equivocado, esto tenía que ser aquí. Perdón, esto no. También tiene que ser igual a 0. Conclusión, pues que vemos que los coeficientes que son, digamos, iguales tienen que ser 0. Esto no confundamos con el criterio de Einstein de la suma, me refiero a que cuando tienen los índices iguales tiene que dar 0, y para el resto de índices, cualquier A y J, de forma que I y J no sean iguales, tiene que ser igual a menos a JI.
¿vale? Esta es la definición de matriz antisimétrica. Cuando los coeficientes cumplen esto, que al intercambiar los índices, o bien al intercambiar las filas por columnas, da lo mismo, pero cambiado de signo. Por lo tanto, en nuestro caso 2 por 2, la matriz A tiene que ser igual a 0, 0, ¿vale? Por esta propiedad de aquí. Y si aquí ponemos, por ejemplo, pues no sé, A, pues aquí tiene que ser menos A. ¿Vale? Esta sería, digamos, la conclusión. Perfecto. Voy a borrar para hacer un poco de hueco. Muy bien, he borrado, he puesto un poco de orden. Recuerdo, rotación infinitesimal es la identidad más algo muy pequeño, y una rotación finita es la identidad más algo muy pequeño, pero hecho n veces, n tendiendo a infinito. Y hemos visto que la matriz A, por ser antisimétrica, para que cumpla esto de aquí, pues tiene una pinta tal que así. 0 en la diagonal, y fuera de la diagonal pues tiene que ser los mismos elementos pero cambiados de signo, ¿vale? Muy bien, entonces, claro, nosotros queremos construir una rotación finita, digamos, no infinitesimal. Es decir, necesitamos construir esto de una forma un poco más compacta, ¿no? Con aproximaciones y tal. Entonces, para ello, vamos a aplicar el súper famosísimo teorema, que es, digamos, el polinomio de Taylor. Nuestro conocido teorema en física, que la verdad es que una de las cosas que se hace más en física es aplicar aproximaciones con el polinomio de Taylor. Entonces, esto se puede consultar en cualquier sitio. Si por lo que sea veis que necesitáis un poquito más de ayuda con el polinomio de Taylor, me lo decís en los comentarios y puedo hacer un capitulillo aparte para dar más detalles, ¿no? Porque el polinomio de Taylor es muy usado en física. Pero bueno, lo que viene a decir el polinomio de Taylor es que cualquier función, bueno, cualquier función que sea infinitamente derivable, que es mucho pedir, ¿vale? Pues se puede expresar en torno a x igual a 0 mediante esta fórmula. F de 0 más f', o sea, prima me refiero a la derivada, evaluada en el 0 por x más la segunda derivada evaluada en el 0 dividido entre 2 factorial, x al cuadrado, más la tercera derivada evaluada en el 0 dividido entre 3 factorial, x al cubo, y así hasta el infinito y más allá. Para que veáis un ejemplo de aplicación que además nos va a ir muy bien, vamos a considerar como ejemplo pues la función e elevado a x. Entonces vamos a ver un poco cómo sería la expansión de esta función. Bueno, calculamos la derivada, y la derivada de la exponencial, como ya sabéis, es ella misma. Por lo tanto, cuando evaluemos la derivada en el 0, simplemente sustituimos la x por 0, elevado a 0 es 1, o sea que fantástico. Bueno, por cierto, f de 0 también es 1, ¿eh? O sea, la propia función sin derivar, cuando sustituimos la x por 0, pues da 1. Si hacemos la segunda derivada, ya vemos que es volver a derivar esto y vuelve a dar lo mismo. Por lo tanto, la segunda derivada de la función evaluada en 0 vuelve a dar 1, y ya veis que como la derivada es siempre lo mismo, pues lo que va a pasar en este caso es que la derivada enésima, es decir, ya puedo derivar las veces que yo quiera, que al sustituirlo la x por 0, pues va a dar 1. Por lo tanto, vemos que esta fórmula nos dice que e elevado a x es f de 0, que es 1, más f' de 0, que como todas las derivadas va a dar 1, por tanto esto va a dar 1, multiplicado por x, más las derivadas todas van a ser 1, por lo que os acabo de decir, por lo tanto ya veis que esto va a ser así, más otra vez el 1, entre 3 factorial, x a la 3, etcétera, 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 hasta el infinito. Vale, esto será un ejemplo, pero además nos va a ir fantásticamente bien para lo que voy a decir ahora. Entonces vamos a aplicar este resultado. Entonces vamos a ver. Nosotros sabemos que A tiene que ser pequeña. Entonces hemos visto que esta A pues tiene esta pinta, ¿no? Será un cierto numerito multiplicado por 0, 1, menos 1, 0. ¿Vale? Tal como vemos aquí.
x, ¿vale? Así que podemos imaginarnos, si queréis, que esto, en vez de llamarle a, pues si queréis para hacerlo más facilón, pues le podemos llamar x, ¿no? X será un numerito. O si queréis le podemos llamar, bueno, sí, x ya está bien. O sea que nuestra matriz A hemos visto que será esto. En el caso de dimensiones 3, 4, 5, pues simplemente también se puede hacer lo mismo. Poner un numerito aquí multiplicado por una matriz que tenga unos o menos unos y tal en las dimensiones que toquen. Que es muy fácil, ya lo veréis cuando hagamos en el caso en 3 dimensiones que esto está chupado. Pero de momento podemos pensar esto. Si queréis, podemos pensar, para hacerlo más general, que la matriz A será un cierto numerito multiplicado por una matriz antisimétrica. No sé, llamemos por ejemplo a esta cosa, pues no sé cómo llamarla, B, por ejemplo. La matriz B es, en nuestro caso 2 por 2, pues esto. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué decimos? Pues que una rotación finita, que es esta fórmula de aquí, esto de aquí, pues debería ser pues la identidad más x por esta matriz y todo esto elevado a n. Muy bien, pero claro, x, ¿qué es x? Claro, o sea, x, necesariamente tiene que ser algo muy pequeño, ¿vale? Por lo tanto, creo que lo mejor va a ser que yo ponga epsilon para que quede claro que esto tiene que ser muy pequeño, de manera que a al cuadrado sea epsilon al cuadrado por b al cuadrado, entonces b al cuadrado ya no es pequeño, porque esto no es pequeño, esto es 1, ¿no? O menos 1, o lo que sea, no es pequeño. Pero epsilon, al ser un número muy pequeño, pues esto directamente va a dar 0 por ser infinitesimal, y entonces esto va a dar 0, pero por la epsilon esta, ¿eh? Por lo tanto, quizás sea mejor poner epsilon para que quede claro que es una cosa pequeña. Bueno, entonces yo pondría aquí epsilon, pero ya que vamos a hacer esto n veces, pues lo que podemos pensar perfectamente es que epsilon será un número normal y corriente, un ángulo teta finito, dividido entre n. Y entonces esto yo creo que es lo suyo, ¿vale? Porque fijaos que como n va a tender a infinito, pues entonces una cosa finita, fija, dividido entre un número muy grande, pues esto va a ser un número muy pequeño, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que finalmente nuestra rotación, pues ¿qué va a ser? Nuestra rotación finita va a ser la identidad más epsilon, que es teta, que es un número en principio fijo, dividido entre n, por esta matriz que si queréis llamémosle b, por ejemplo, para siempre, bueno, es lo que hemos llamado, ¿no? Sí. Elevado a n. Muy bien. Entonces vemos que, como he dicho antes, no sé si lo he dicho o no, pero n no es una variable, o sea, n es un parámetro que se va a ir a infinito y por tanto va a desaparecer, tiene que desaparecer, y luego la b es una cosa que es una constante, una matriz constante, y la identidad también es una matriz constante, o sea que todo lo que hay, muy bien. Por lo tanto, aquí la variable sería teta, ¿no? La única variable posible que tiene que tener esta matriz. Por lo tanto, lo que tenemos es una matriz que depende de un parámetro teta, o una variable teta, y todo lo demás son constantes, salvo la n, que va a ser algo que va a tender a infinito. Muy bien, vamos a tratar de hacer un desarrollo en serie de Taylor de esto, a ver qué tenemos. ¿Vale? Esto puede parecer muy complicado porque es una chorrada, ya veréis. Entonces, para hacer un desarrollo en serie de Taylor, lo primero que tenemos que hacer es evaluar R. Déjame poner otro color. Evaluar R en 0, ¿vale? Y siguiendo la misma tónica que hay aquí. Y por lo tanto, cuando ponga yo teta igual a 0, pues esto va a ser 0 y será la identidad elevado a cualquier cosa, pues va a ser la identidad. Bueno, está aquí fácil. Ahora vamos a hacer la derivada. Entonces la derivada será, bajamos la n, multiplicamos por esta misma historia, restamos una unidad aquí y multiplicamos por la derivada de lo de dentro. La derivada de una constante es 0 y la derivada de
la variable multiplicado por lo que sea, pues ya sabéis que la derivada de esto pues va a ser la constante que multiplica y divide, ¿no? O sea, b partido n. ¿Vale? Esto sería la derivada de lo de dentro, si queréis, ¿no? Si evaluamos esta derivada en 0, vemos que da pues n, la identidad, más esto igual a 0, por tanto se queda exactamente igual, o sea, perdón, se queda 0, elevado a n menos 1, y multiplicado por b partido n. Entonces fijaos que la n se va con la n, y ¿qué nos queda? Nos queda la identidad elevado a lo que sea, muy grande, bueno, da igual que sea grande, aunque sea pequeño, la identidad elevado a cualquier cosa, pues sigue siendo la identidad, por lo tanto, y luego la identidad por b, pues se queda p, tranquilamente. Vamos a hacer un caso más para que veáis que esto va a ser una gozada. Veamos, vamos a hacer ahora la segunda derivada, por lo tanto vamos a coger esta expresión y vamos a volver a derivarla. Bueno, fijaos que aquí la n y la n se va, entonces la b va a quedar aquí, bueno, queda aquí, ¿no? Bueno, queda en un rinconcito, ahora la ponemos, y vamos a volver a derivar esto. Entonces bajamos el n-1 aquí delante, ponemos la identidad más, déjame poner esto, teta b partido n, así creo que es más ilustrativo. Por lo tanto será aquí n-1 menos 1, o sea, n-2. Volvemos a derivar, por lo tanto aparecerá nuevamente b partido n y la b partido n que había aquí. Lo que pasa es que la n ya la había quitado. ¿Vale? Ya la había tachado aquí, esta n con esta n ya la ha tachado. Por lo tanto queda esto. Es decir, queda b al cuadrado. Quitamos esta cosa de aquí. Y ahora evaluamos la segunda derivada en 0. Entonces tenemos que por la misma razón de antes, al poner un 0 aquí, esto se va y queda la identidad elevado a lo que sea es la identidad, por lo tanto esto es la identidad, que es como no poner nada, y queda n menos 1 entre n por b al cuadrado. Muy bien. Ya veréis que si por lo que sea decidís en casa probar con r elevado, o sea, derivada 3 veces, y evaluáis esto en el 0, veréis que va a aparecer n-1, no es muy difícil de ver, va a aparecer n-1 por n-2 y va a aparecer aquí n al cuadrado y aquí b a la 3, ¿vale? Porque cada vez que se baja, fijaos que va a ser pues bajar un n-2, ¿no? O sea, es decir que, y luego esta n que ya ahora ya no se va, cuando vuelva a aparecer una derivada va a aparecer otra n, o sea, no es muy difícil ver que esto es lo que va a dar después, ¿vale? Entonces lo interesante del asunto es que si lo hacéis en casa, insisto que es muy, muy interesante hacer este ejercicio en casa, cuando hayáis derivado n veces, n pequeñita veces, y lo evaluéis en el 0, pues lo que va a dar es pues n-1 por n-2, bla bla bla, un montón de veces, y aquí aparecerá n elevado, pues fijaos, aquí hemos derivado 3 veces y aparecerá al cuadrado, ¿no? Bueno, pues aquí aparecerá n-1. Bueno, no pretendo ahora ponerlo exacto, pero es para que veáis un poco que la clave está, o sea, la clave del asunto, que esto parece muy complicado, es que en esta expresión, bueno, mirad aquí, en esta expresión va a aparecer un polinomio de primer grado en n, y aquí un polinomio de primer grado en n. Por lo tanto, cuando hagamos el límite, cuando n tiende a infinito, que es lo que hay que hacer, vemos que al ser dos polinomios del mismo grado, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el término mayor, que es n, en este caso, en el término mayor aquí n, y dividir n entre n, por lo tanto va a dar, déjame ponerlo esto así, entonces esto va a dar 1 y quedará b al cuadrado. Mirad en este caso, o sea, n-1 por n-2, cuando desarrollemos cuando expandamos este polinomio, pues va a quedar n al cuadrado y luego van a quedar términos con n y un término suelto por ahí, un término constante por ahí suelto. Pero por la misma razón que os acabo de decir, el término
predominante va a ser el n cuadrado. Y como aquí hay un n cuadrado, pues n cuadrado entre n cuadrado va a ser 1 y va a quedar b al cubo. Y aquí lo mismo, va a quedar un término predominante que es n elevado a n menos 1, más cosas de orden inferior, por lo tanto el que manda es este, que al dividir entre este pues también va a dar 1 y va a quedar b a la n. Esto, insisto, si lo hacéis en casa tranquilamente, llegando hasta la cuarta derivada o quinta, enseguida lo vais a ver si es que no se ve claro así. O sea, lo interesante es que vemos que cuando hacemos el límite, cuando n tiende a infinito, de la derivada enésima evaluada en 0, pues lo que va a quedar directamente es b elevado a n. Genial. Ya nos hemos pulido infinitos términos en un plis plas y lo hemos demostrado por inducción. Entonces, si sustituimos ya nuestra fórmula del polinomio de Taylor, nos queda ya una expresión que parece un poco bastante complicada, pero ya veréis que no lo es en absoluto y además es sorprendente. Y además, a mi modo de ver, es cuando yo cuando estudiante descubrí esto, me quedé absolutamente maravillado. Maravillado. De verdad os lo digo. Vale, pues como iba diciendo, nuestra rotación finita r pues va a ser, bueno, primero r0, luego r primera derivada evaluada en 0 por x. Pero claro, ¿quién es x ahora? Pues x es nuestra teta, ¿no? Está claro, ¿vale? Es lo que hace de x aquí, ¿no? Más 1 partido 2 factorial, la segunda derivada evaluada en 0 por teta al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos visto que esto da la identidad, hemos visto que esto da b, que esto de aquí da b al cuadrado, etcétera, etcétera, vemos que r de teta es simplemente la identidad más, si queréis voy a poner teta por b, que es lo mismo porque teta es un número, por lo tanto conmuta con cualquier cosa, más 1 partido 2 factorial, teta al cuadrado, b al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaos, ¿qué es lo maravilloso? Bueno, lo he borrado, no tendría que haberlo hecho, pero esto es exactamente, bueno, déjame hacer un paso más para que se vea. ¿Qué es teta por b? Pues resulta que teta por b, vale, lo he borrado también, ¿no? A ver, b es esto y si lo multiplicamos por teta menos teta, ¿vale? O sea que es b multiplicado por teta, esto es lo que habíamos llamado a, ¿vale? Por lo tanto, esto en realidad es un i más esa a, ¿no? Teta por b, pero aquí, ¿qué nos aparece? Pues nos aparece teta por b, o sea, a al cuadrado, más 1 partido 3 factorial al cubo más bla bla bla. Pero si os fijáis, hace un momento yo acabo de deducir la fórmula de la exponencial, que era 1 más x más 1 partido 2 factorial x al cuadrado más 1 partido 3 factorial x al cubo, y fijaos la simetría. Fijaos que si aquí aparece la identidad, aquí aparece un 1. Si aquí aparece la matriz A, aquí aparece la x. A al cuadrado, x al cuadrado, etcétera, etcétera. Conclusión. Pues la super conclusión, y de hecho lo voy a poner en rosa, la super conclusión es que r de teta no es más que e elevado a. O si queréis, que es lo mismo, e elevado a teta por b. O, lo que es lo mismo, en el caso, esto lo que voy a hacer ahora es, esto es en general, es lo maravilloso. Pero en el caso 2 por 2, 2 por 2, pues será e elevado a teta matriz 0, 1, menos 1, 0.
Esto es teta, ¿eh? O sea, digamos, esto de aquí es absolutamente general, esto también, y esto es para el caso 2×2. Y esto es lo que nos va a permitir generalizarlo a n dimensiones. O sea, esto es la leche. Claro, alguien puede decir, oye, un momento, tío, te estás flipando bastante. ¿Cómo que un número elevado a una matriz? Hombre, pero por favor. Bueno, pues para acabar este vídeo, pues lo que voy a hacer es demostraros que efectivamente, si desarrollamos esto, vamos a obtener la matriz que tuvimos con el método 1. Y eso es lo que voy a hacer right now. Muy bien, me he borrado y he apuntado esto que hemos encontrado aquí. Y vale, vamos a ver. Para que esto pierda un poco la brujería aparente, pues lo que voy a hacer es desarrollar esto para que veáis que recuperamos la matriz que habíamos obtenido por trigonometría. Pero antes déjame haceros notar una cosa. A ver, B lo hemos llamado, o sea, hemos llamado B a esta matriz. 0, 1, menos 1, 0. Me pregunto cuánto vale B al cuadrado. Bueno, pues B al cuadrado es igual a 0 por 0 más 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 por 0 más 0 por menos 1 es 0, 0 por 1 es 0, bueno, y el más 1 por 0 también, ¿eh? Menos 1 por 1 es menos 1, y aquí un 0, por lo tanto menos 1, y vemos que esto es igual a menos la identidad. Vale. Esto, darse cuenta de esto nos va a facilitar bastante la historia, porque b al cubo será b al cuadrado por b, y como b al cuadrado es menos la identidad, al final esto da menos b, ¿vale? Porque la identidad, por lo que sea, pues es lo que sea, y el menos pues se deja aquí. Pero también podemos hacer b a la 4, porque b a la 4 es b a la 2 por b a la 2, por lo tanto, menos la identidad por menos la identidad será menos por menos más, la identidad por la identidad, identidad. Y b a la 5 pues será b a la 4 por b, y como b a la 4 es la identidad por b, pues b, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, b a la 6, por ejemplo, pues será b a la 5 por b. Como b a la 5 es b, pues es b al cuadrado, y b al cuadrado es menos la identidad. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque si uno lo que quiere hacer es expresar r de teta, o sea, decir, expresar esta matriz, pues claro, ya veis que la definición de la exponencial, como hemos visto hace un momentito, es la identidad más teta b, ¿vale? O sea, teta por b, o sea, lo que hay aquí arriba, más 1 partido 2 factorial, teta b al cuadrado, más ¿no? Es decir, nos va a hacer falta b al cuadrado, b al cubo, etc. Claro, ya veis que esto pues va a ser la identidad más teta b, pero claro, b al cuadrado hemos visto que es menos la identidad. Por lo tanto, esto va a ser menos 1 partido 2 factorial teta al cuadrado, y b al cuadrado es la identidad, bueno, menos la identidad, ¿eh? Pero b al cubo, ¿qué es? Bueno, aparte de teta al cubo, pues, y el factorial, tenemos b al cubo, que es menos b, por lo tanto esto va a ser menos b, ¿vale? Luego, si seguimos, tenemos 1 partido 4 factorial, tendremos el teta a la 4, y b a la 4 es la identidad. Y vamos a poner uno más, tendremos teta a la 5 dividido entre 5 factorial, y b a la 5 es lo mismo que b, etcétera, 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 etcétera. O sea que ya veis que r de teta pues va a ser, vamos a agrupar las cosillas, vamos a poner primero todo lo que tenga que ver con la identidad. A ver, déjame hacer la manera más chachi. Sí, vamos a agrupar todo lo que tenga que ver con la identidad. La identidad primero tiene un 1, más, ¿vale? Ya tenemos esto puesto. Luego tenemos esto, que es menos teta al cuadrado partido 2 factorial, y la identidad donde está también aquí, más teta a la 4 partido 4 factorial, más
o menos si queréis, infinitos términos multiplicados por la identidad. Muy bien. Luego, ahora vamos a agrupar los términos que tienen b. Entonces tenemos teta menos teta al cubo partido 3 factorial más teta a la 5 partido 5 factorial menos bla 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 b. Y claro, supongo que a estas alturas ya alguno de vosotros habrá visto que, o quizás recuerde, que esto es precisamente el coseno de teta. Y esto es el seno de teta. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque si hacemos el desarrollo en serie de Taylor, tal como hemos hecho hace un momentito, el que hicimos para la exponencial, si lo hacemos en el caso del coseno y lo hacemos también en el caso del seno, veréis que dan estas expansiones. También lo podéis buscar si queréis en Wikipedia, en algún libro, lo que sea. Es decir, que esto, de hecho, es bastante conocido porque se utiliza mucho en ingeniería y en física en los primeros cursos, por tanto, esto no os debería sorprender. Por lo tanto, vemos que esto es el coseno de teta por la identidad más el seno de teta por la matriz B. Y voilà, cuando ponemos lo que es la matriz identidad, que es 1, 0, 0, 1, y sustituimos la B, que es 0, 1, menos 1, 0, ¿qué obtenemos? Pues tenemos los dos, el coseno irá aquí y aquí, y aquí tendremos 0, 0, y tendremos 1 por seno, pues seno, menos 1 por esto, pues es menos seno, y veis que obtenemos, al sumar estas dos matrices, pues coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Es decir, la matriz que habíamos obtenido por trigonometría. Entonces, claro, yo reconozco que cuando esto lo vi por primera vez en la carrera, este tipo de, o sea, esto de exponenciar una matriz, yo me quedé atónito, ¿no? O sea, bocabadado, o sea, es una cosa maravillosa. En fin, como el vídeo este se ha alargado bastante, yo creo que es bueno acabarlo aquí, pero simplemente deciros, como tráiler del siguiente capítulo, que en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es ver la importancia capital que tiene esta matriz, que ya os adelanto que se va a llamar generador de la rotación, y ya os adelanto que el conocer los generadores de las rotaciones hace que podamos caracterizar casi totalmente o totalmente el grupo. ¿Vale? Por tanto, esta matriz es sumamente importante, muy importante. Y esta matriz nos va a llevar a lo que se llama el álgebra de Lie. Pero bueno, todo a su tiempo, poco a poco. Pero insisto que quede claro que esta matriz es importantísima. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente. Y sobre todo gracias por vuestros comentarios y soporte, que la verdad es que me anima mucho a seguir. Muchas gracias.